ahora sí. Ya, háganme acordar, por favor. Ya, ahora sí. Em, ya. Ay, no sé qué estoy haciendo. No sé cómo salir de esto. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, No, profe, no se profe. ve. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces ahora, ¿en qué estábamos ya? Muchas veces los médicos no colocan en la evaluación, en la evolución diaria, el parámetro de no se recomienda o no sentar el paciente el día de hoy. Ya entonces ustedes por eso es importante que se aseguren y vean el hematocrito. Ya ahora no significa que no le puedan hacer nada, igual se pueden hacer cosas, pero hay que tener especial cuidado si es que lo van a sentar y a veces si está, por ejemplo, en 36, 32, ya es mejor no sentarlo, pero sí se pueden hacer movilizaciones pasivas o se pueden hacer otros tipos de terapia, ¿ya? Y también bien de qué hora es y de qué fecha es, ¿ya? Porque em, debería salir, ¿no es cierto?, en el día. A veces se los toman más veces también. Y la presión intracraneal, ¿ya? El PIC. También es un nuevo dato que ustedes van a tener. Esto solamente se da en pacientes hospitalizados y sobre todo en pacientes que están agudos, ¿ya? Que están haciendo el drenaje o están haciendo la reabsorción de edema cerebral para poder disminuir la presión, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, ya sea del aneurisma, recuerden que cuando hay un coágulo, esto empieza a generar presión dentro del cerebro, ¿no es cierto?, y eso genera un aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, cuando empieza a reabsorberse, les están midiendo constantemente la presión intracraneal, a veces tienen unas sonditas puestas y otros como unos electroditos que son como para medir la presión intracraneal. Eh, y esto también debería estar registrado en la ficha y en algunos ya monitores más modernos puede aparecer, en las UCI por ejemplo, puede aparecer en la pantalla. Saber, ¿no es cierto?, que los adultos los parámetros normales están entre 10 y 15, en los niños entre 3 y 7. ¿Ya? Entonces, a medida que es más grande la persona, sus parámetros son también más altos de presión. Y la frecuencia cardíaca también, como nos vamos a enfocar quizás más en adultos, importante saber es recordar ese numerito. Y también, bueno, 120, ¿no es cierto?, que es lo máximo que podría tener un niño. Esto en condición de reposo. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya, entonces, eso pregunta, ¿en qué parte de su guía debería ir? O sea, de su ficha clínica, debería ir. Profe, nosotros los signos vitales y esas cosas las poníamos como en la inspección, Sí. pero no sé si está correcto. Sí, está correcto. La colocan en la inspección. Miren, ahí yo soy como más relajada en la ficha clínica. Ya lo que yo les contaba cuando recién empezamos las clases es que ese orden es un orden que, que es el que se realiza cuando uno hace algo, pero ustedes, por ejemplo, igual lo pueden colocar después de la anamnesis como evaluación de signos vitales, ¿ya? Pero si están acostumbrados a colocarlos en la inspección, no hay ningún problema. Ujú. Así que eso, ¿alguna duda más, chicos? no, profe. Ya. Entonces pasamos a la otra pregunta. ¿Qué patologías puede tener algún grado de transmisión genética familiar? Yo creo que esta casi todos la contestaron bastante bien. Ustedes también es importante que esto lo coloquen en qué parte de la anamnesis. ¿En la remota?
Sí, ¿no es cierto? Porque es algo que ustedes están preguntándoles del pasado. Entonces, tienen que preguntar, ¿no es cierto?, si alguien tiene epilepsia, si alguien ha tenido como, bueno, igual va a ser como medio guiado, porque va a depender, por ejemplo, de la enfermedad que tenga. Si el paciente viene con una enfermedad de Parkinson a su consulta, con el diagnóstico de Parkinson, porque recuerden que todos sus pacientes van a venir con diagnóstico, uno no debería atender un paciente que no tenga diagnóstico, o por lo menos que tenga una hipótesis diagnóstica, va a decir, por ejemplo, Parkinson. Entonces ustedes pueden preguntar, es más dirigido, ¿hay alguien en su familia que haya tenido o tenga Parkinson o Alzheimer? Porque el Parkinson y el Alzheimer están como medio relacionados, ¿no es cierto? O alguna enfermedad como del sistema nervioso. Ahí ustedes tienen que utilizar como un lenguaje que el paciente, depende, ¿no es cierto?, el nivel educacional que tenga, les pueda entender. Ya, pero todas estas son enfermedades que me imagino que en clínica neurológica están revisando, ¿verdad? Y ahí van a tener más herramientas como para poder ver cuáles son. Pero las que más se repiten siempre es como el Parkinson, la esclerosis múltiple, bueno, la distrofia muscular es rara, pero se da en niños. La epilepsia por lo general también se da en niños, ¿ya? Y los accidentes cerebrovasculares, sobre todo los que son de aneurisma, puede ser que alguien más en la familia tenga también algún tipo de irregularidad vascular que pueda producir un estallido del aneurisma. Bueno, y las otras causas ustedes las saben: diabetes, aumento de los triglicéridos, etcétera, que son, la diabetes también se ha demostrado que hay una cierta condición hereditaria, así que también es importante, pero hay que enfocarse en las que realmente son, como esta, por ejemplo, que son totalmente, eh, por ejemplo, si les llega un niñito, ¿no es cierto?, que tiene 2 años o 3 años y el niño está comenzó a perder la marcha, uno debería al tiro pensar que puede ser una distrofia, o podría ser un Guillain-Barré, o podría ser algo relacionado, porque lo normal no es que un niño pierda alguna condición, lo normal es que un niño vaya adquiriendo condiciones, ¿ya? Entonces siempre hay que tener ojo. Ya, chiquillos, ¿dudas respecto a eso? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya. Entonces acá yo le puse que debía crear 7 preguntas correspondientes a la anamnesis remota y próxima. Ya, pero aquí tuve como algún problema con la mayoría, diría yo, de los estudiantes, ¿ya? Bueno, algunos como que no alcanzaron a completar las 7 preguntas, y otros tienen un enredo entre anamnesis remota y anamnesis próxima. ¿Ya? Entonces, me gustaría que solucionáramos esa duda ahora ya, porque siento que la mayoría del curso está confundido en qué es una anamnesis remota y qué es una anamnesis próxima. Entonces, me gustaría que ustedes definieran ahora qué es una anamnesis remota y qué es una anamnesis próxima. Comencemos con la anamnesis remota. ¿Qué es la anamnesis remota? Dígalo con sus palabras, no importa que salga así de cualquier manera, ¿ya? No, no tengan vergüenza, digan lo que se les venga a la mente o lo que se acuerdan. Lluvia de ideas. Profe, ¿Mm? es como todo lo que le haya pasado al paciente antes del diagnóstico actual. Sí, es todo lo que les haya pasado antes del diagnóstico actual, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Alguien puede complementarlo? ¿Alguien puede complementarlo, chiquillas? Chiquillos, chiquillas. ¿Ya? ¿Alguien podría? Es todo lo que ha pasado antes. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede decir una pregunta de lo que le haya pasado antes? Dígala nomás, si no importa si se equivoca, la ponemos al otro lado, a la próxima. Ah, profe, ahí igual va lo de las comorbilidades, ¿o no? O sea, lo que pasa es que la comorbilidad sería antes, ¿no es cierto? Por lo tanto, debería ser como, claro, debería ser remoto, porque es de lo que antes tenía.
Profe, ¿Mm? la anamnesis en el área neurológica es distinta como a lo que hemos visto, o sea, en las prácticas anteriores. Yo Es, tenía exa- una confusión en eso. es exactamente igual. Lo que pasa es que ustedes ahora tienen que enfocar un poco su entrevista, ¿ya? Porque quizás antes, no sé muy bien cómo se las pasaron a ustedes, pero, por ejemplo, ya se tienen que preguntar igual las comorbilidades, se tienen que preguntar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué remedios toma ahora? Porque puede ser que el paciente llegue ahora a la clínica, pongámosle a la clínica donde ustedes trabajan. No pensemos en un paciente hospitalizado, pensemos en un paciente que viene a la clínica. Si ustedes le preguntan, ¿qué medicamento se está tomando actualmente? ¿Eso es remoto o próximo? Próximo. Próximo, ¿no es Profe. cierto? Próximo. Ya, entonces, si ustedes le preguntan al paciente, ¿cómo la podríamos transformar esa pregunta para que sea remota? Que sí, o sea, yo le preguntaría en caso de que tenga alguna otra enfermedad, ¿qué medicamentos toma para las otras enfermedades que tiene? O también le podríamos colocar como qué medicamentos tomaba antes de esta enfermedad. ¿Ya? Entonces ahí sería remota. ¿Ya? Ahora, no sé si es necesario esa pregunta, ¿ya? Porque en realidad no me va a aportar mucho, me aporta más lo que está tomando ahora. Pero, por ejemplo, varios me colocaban qué medicamentos toma y me la ponían en la remota, ¿ya? Entonces ahí se arma la confusión. Por ejemplo, si yo pregunto con quién vive, ¿sería remoto o próximo? Próxima. Próximo, ¿no es cierto? Porque estoy preguntando con quién vive, quizás su condición cambió ahora que está enfermo. ¿Ya? Si yo le pregunto con quién vivía antes de la enfermedad, sería Remoto. remoto. Entonces yo creo que acá está como en cómo uno le pregunte, porque hay que pensar que quizás en una fractura o en algo más leve es muy marcado lo remoto de lo próximo. O sea, como le dijera, eh, quizás lo próximo es como más que el remoto, ¿me entienden? Pero en una paciente neurológico como que por lo general les cambia la vida. Entonces es muy marcado el cambio entre lo que es ahora y lo que era antes. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces yo creo que más que el error en lo que le preguntaban está en la forma en que lo redactaron. ¿Sí? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué enfermedades tenía o qué comorbilidades tenía, ¿no es cierto? Estoy preguntando por algo remoto porque puede ser que eso ya no lo tenga en este momento. ¿Me capta? Sí, profe. Por ejemplo, acá en la guía, acá, bueno, este cuadrito de acá arriba le vamos a dar las gracias a la Camila Fuentes, que ella es la autora de este cuadrito. No sé de dónde lo sacó, pero estaba como súper explicativo, así que lo usé para hoy. Ya, estas las tomé como de dos personas, creo. No, ahora no me dio el tiempo para colocarle los nombres de quienes los tomé, ¿ya? Y acá, bueno, ustedes también saqué algunos, pero que eran como los que encontré que eran como los más adecuados. Muchos se repetían en otras tareas, pero tú tenías que elegir algunos. ¿Desde cuándo usted presenta la patología? ¿No es cierto? Eso sería próximo, porque estamos hablando ahora. Por ejemplo, si el paciente tiene una ACV vascular, un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber desde cuándo que está con esta patología. Así que está bien. Desde el inicio de la patología hasta el día de hoy, ¿cómo han ido evolucionando sus síntomas? ¿Ya? Es importante porque puede ser que el paciente, eh, ¿qué creen ustedes que le puede pasar en una enfermedad neurológica? Podría ir mejorando, pero también podría ir empeorando. ¿Ya? Podría ser que salió con poquita espasticidad y puede ser que empezó ahora con más espasticidad. ¿Ya? Entonces hay que pensar, hay que siempre preguntar esto, ¿cómo se ha ido sintiendo? ¿Siente que ha mejorado? ¿Siente que está igual? ¿Qué tratamiento tiene actualmente? Medicación, terapias, ya este punto es importante porque puede ser que esté recibiendo terapias de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de psicología. Entonces, recuerden que nosotros vamos a trabajar en un equipo multidisciplinario y es importante saber qué está haciendo el otro para que nos complementemos.
En neurología se ve mucho el trabajo interdisciplinario, entonces muchas veces, por ejemplo, yo como kinesióloga estoy trabajando todas las reacciones de equilibrio, el control postural, etcétera. Mientras tanto, la fonoaudióloga está trabajando conmigo y ella está aprovechando que yo lo tengo con un buen tono, una buena postura, donde la lengua se acomoda mejor, donde la verbalización es mucho mejor. Entonces, a veces se trabaja en conjunto con la fono, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es sumamente importante saber qué además se está trabajando. En el hospital, por ejemplo, se trabaja mucho en equipo, en la Teletón. En las clínicas privadas es difícil porque a veces solamente hay un kinesiólogo. Por ejemplo, en la clínica de la universidad tenemos solamente kinesiólogos. Así que no podemos trabajar en conjunto con nadie. Logra realizar bien su tratamiento, tiene alguna dificultad, quizás le cuesta desplazarse, quizás no tiene forma de llegar, es difícil, no tiene motivación. Ya muchos de estos pacientes, después de perder la movilidad o un lesionado medular, por ejemplo, generan depresiones, así que igual siempre tenemos que estar pendientes de que nuestro paciente no se vaya a deprimir, no tiene quizás cómo movilizarse en las terapias. Recuerde que son pacientes en sillas de ruedas, muchos pacientes los tienen que trasladar en furgones. Ya se olvida de tomar algún medicamento. Hay medicamentos que les dan sueño también, por ejemplo, el clonazepam, o todos los medicamentos para disminuir el tono. Incluso también los medicamentos para la depresión dan un poquito de sueño a algunos. Así que es importante preguntar para tenerlo en consideración durante la terapia. ¿Presenta dificultades para realizar actividades de la vida diaria? ¿Cuáles? Fundamental, ¿no es cierto? Esta pregunta es fundamental, no podría faltarnos a nosotros como kinesiólogos dentro de nuestra anamnesis. Actualmente, ¿usted en qué se desempeña? Ya, muchas veces aquí va a ser en qué se desempeñaba, porque puede ser que el paciente ahora no esté trabajando, ¿no es cierto? Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si mi paciente, por ejemplo, es un paciente que, no sé, era chofer de colectivo, por ejemplo, voy a tener que trabajar para que el paciente pueda utilizar esa mano o pueda nuevamente manejar su colectivo, o si es dueña de casa, voy a tener que tratar de buscar adecuaciones de cómo lo voy a hacer para que pueda potenciar, que vuelva a su trabajo antiguo o, algo lo más parecido posible. Ya, esto es como lo mismo de arriba. Ya, estos son como ejemplos. ¿Cuándo comenzaron sus síntomas? La primera vez que le ocurre. Igual esto es importante porque muchas veces los pacientes ya han tenido una ACV. Yo no sé si a ustedes les conté, porque ya como que me pongo medio repetitiva, tantos años haciendo clase, pero, por ejemplo, yo una vez atendí a una señora que había tenido 3 veces Guillain-Barré. 3, era la tercera vez. Una enfermedad que se da una vez en cada no sé cuántas mil personas, a ella le había dado 3 veces. Imagínense. Puede realizar sus actividades básicas con normalidad, en el mismo sentido que son síntomas empeorados, cómo se ha encontrado emocionalmente, esta enfermedad que usted tiene, ¿no es cierto? Si ustedes no pueden preguntar si es desde el nacimiento, fue a causa de un accidente. Estas preguntas por lo general uno se la ahorra un poquito porque ya viene el diagnóstico. ¿Podría describir qué características presentó al inicio? Igual es importante. ¿Fue de forma repentina o fue de forma paulatina? ¿Qué de una persona adulta que se desmaya de forma repentina y tiene una ACV? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué tipo de ACV? ¿Alguien me puede responder? Hello. Alguien que se desmaya, un síncope, ¿cómo se llama? De forma abrupta y pierde la conciencia y tiene una ACV. ¿De qué tipo de ACV es? ¿Isquémico, hemorrágico? ¿Isquémico, profe? A ver, ¿qué más? Alguien por ahí dice isquémico. Hemorrágico, ¿no? La Francesca dice hemorrágico. A ver el resto. ¿Quién de más? ¿Quién de más? El hemorrágico generalmente es el que se presenta de forma espontánea, ¿ya? Porque es como un aneurisma que se rompe y ese es el que siempre es más espontáneo que un isquemia, ¿ya?
Ya. Entonces, seguimos. La anamnesis remota. ¿Ha tenido alguna cirugía? ¿Cuándo fue su evolución? ¿Cuándo? Profe, ¿Cómo fue su evolución? ¿Sí? están escribiendo en el chat y dice que hay un compañero que no se puede conectar. ¿Por qué? A ver, ¿por No qué no le llegó el link? No, profe, es que Diego Cruces me envió un mensaje que no se iba a poder conectar porque estaba conduciendo a buscar un salvoconducto, algo así. Ah, ya sí, no hay problema. Era para avisarle. Ya, gracias. Entonces, ¿ha tenido alguna cirugía? Ya, acá está bien esta pregunta, pero esta pregunta cuando ustedes la hagan en un paciente neurológico tienen que orientarla, ¿ya? Por ejemplo, ¿será relevante saber cuántos partos tuvo? ¿Me puede responder? Yo creo que sí, profe, porque puede que en alguno de sus partos haya tenido alguna complicación o algo. Mm, Para el caso de la neurología, paciente adulto ya más grande, en realidad no nos aporta nada en nuestra rehabilitación saber qué tipo de parto ha tenido, ¿ya? El parto nos puede servir, por ejemplo, para un niño, ya sí, saber. Nosotros si yo estoy atendiendo un bebé, saber si fue parto normal, si fue un parto dificultoso, si fue vaginal, fue cesárea, ahí sí, ya, pero una persona adulta en realidad no me aporta mucho. Quizá me podría aportar la cirugía si es una cesárea, porque puede ser que sus músculos abdominales estén debilitados, ¿ya? Pero es como lo que nos podría aportar. Ahora, por ejemplo, una operación de vesícula, de apendicitis, en realidad no nos aporta mucho, ¿ya? Tenemos que tratar de ver si, por ejemplo, si la persona fue operada de un tumor cerebral, ¿ya? Y ahora está con un Guillain-Barré. Claro, ahí sí quizás tengo una relación, ¿ya? O, por ejemplo, si la persona tuvo un TEC en algún momento, un traumatismo encefalocraniano, ¿no es cierto? Sí, o si la persona de repente ustedes le van a decir, sí, tuve vesícula, me operaron de esto, y le van a dar una lista de operaciones, ¿ya? Y ustedes solamente le preguntan los detalles de la más importante, porque si no va a ser muy larga su entrevista, ¿ya? Entonces aquí estas las puse, pero en realidad hay que tomarlas con precaución, porque recuerden que ustedes ahora van a tener que aprovechar el tiempo, van a tener que hacer una entrevista, ¿no es cierto?, con las cosas más importantes, evaluar el estado de conciencia, tomar los signos vitales y hay cosas que se les van a quedar porque va a ser mucho y van a tener que, mientras están evaluando otra cosa, van a tener que seguir conversando y haciendo dos cosas a la vez, ¿ya? Porque ahora ya el tiempo nos cansa, entonces olvídense de que van a poder estar con el lápiz y papel anotando, ¿ya? Quizás el principio, al sentarse un ratito, ¿no es cierto?, tomar algunos antecedentes, preguntar algunas cosas importantes, pero después tienen que subirse las mangas, empezar a evaluar y entre medio a preguntar, ¿ya? Por eso es que se pasa solamente, o sea, no sé si así lo han hecho o si así lo han visto, ¿ya? Pero ahora en este tipo de evaluación, bueno, tiene que ser dos cosas a la vez, ¿sí? No sé si ustedes cuando hicieron sus prácticas lograron continuar con algunas cosas de la anamnesis mientras estaban evaluando, por ejemplo, rangos o otras partes. Cuéntenme un poquito. La Evelyn dice que sí. Lograste hacer dos cosas a la vez. Bien. ¿Quién más? ¿Lograron hacer eso? Se demoraban mucho en hacer sus anamnesis, en hacer sus evaluaciones, hasta reflejos creo que vieron en práctica 2. Cuéntame un poquito. A ver, Ivette, cuénteme. O alguien que tenga el micrófono ahí a mano. A mí me complicaba cuando era
De 2 la anamnesis. Sí, yo creo que de a 2 es mejor cuando uno va a su ritmo, ¿no es cierto? Uno va a su modo. Sordear las preguntas. Sí, yo les aconsejo acá cuando vayan a hacer sus prácticas es que se dividan la evaluación. Por ejemplo, ya tú haces la anamnesis y el otro va ejecutando algunas pruebas, pero siempre tratando de no intimidar al paciente, porque lo que nunca puede pasar, chicos, es que uno esté evaluando un lado y otro esté evaluando el otro. ¿Ya? Eso no les puede pasar nunca. No puede ser que en un lado le estén evaluando Ashworth y en el otro lado a la vez le estén evaluando como si el paciente fuera dividido en dos, ¿me entiendes? Entonces, tienen que ser como bien cuidadosos. Uno hace como la primera parte y otro hace la última parte. Ya se divide, quizás hasta uno hace la anamnesis, ya inspección, evaluación postural, quizás hasta los componentes de movimiento y de ahí otro sigue hacia adelante, ¿ya? Van a tener que ir ahí viendo cómo lo hacen en pareja. Pero lo que nunca puede pasar es que un paciente esté siendo evaluado a la vez por uno y a la vez por otro. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Usted toma algún medicamento? Esto es importante porque ya les decía, algunos dan sueño, ¿ya? Y algunos también producen como efectos adversos. Por ejemplo, ¿ya pasaron Parkinson? No, profe. ¿No? Ya, el Parkinson, ¿no es cierto?, es una enfermedad donde los pacientes toman un medicamento que se llama levodopa. ¿Ya? Y la levodopa, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, produce mitomanía, a veces, muy raro, pero produce. En otros casos, produce algún tipo de adicciones, como por ejemplo ir al casino, eh, diógenes, eh, o se obsesionan como con algo, ¿ya? Entonces, es importante saber, ¿no es cierto?, los efectos adversos de algunos medicamentos y también ir mirando al paciente, ¿ya? Recuerden que estas patologías son muy integrales, no solamente afectan la parte física, sino también la parte psicológica. Usted conoce su patología, puede ser que el paciente no tenga idea de qué es lo que tiene, si es progresiva, si no es progresiva. Para que ustedes sepan, ustedes nunca van a meter la pata, porque dentro de la medicina, si un paciente, por ejemplo, tiene algo grave, el médico se lo informa enseguida. Por ejemplo, si un paciente no va a volver a caminar, el médico se lo informa inmediatamente. Hay un protocolo que dice que tiene que ser informado apenas esté consciente de las cosas que está pasando con esa persona. ¿Ya? Entonces no piensen así como que, le voy a preguntar que no puede caminar, quizás no sabe. ¿Ya? Todos saben. ¿Ya? Saben si su enfermedad es progresiva, saben si su enfermedad va a ir empeorando, saben si su enfermedad va a mejorar o no va a mejorar. Recuerden que aquí tenemos enfermedades que no mejoran nunca, o sea, van a ir deteriorándose a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Entonces, a veces los pacientes, recuerden que en la psicología hay un ciclo, que el ciclo primero, ¿no es cierto?, es como de la negación, no, yo no tengo esto, después viene la aceptación, después viene la parte de la pena, después viene la parte positiva de nuevo, y al final de nuevo me deprimo, y al final Entonces, esto es un ciclo, ¿ya? Pero los pacientes y las familias saben todo el pronóstico. ¿Ya? Así que ojo con eso. No se trata de estarlo preguntando siempre, pero también es importante que el paciente esté informado de su patología para que pueda tomar las precauciones al respecto. ¿Usted bebe alcohol o ha bebido en alguna época de su vida? ¿Ha consumido drogas? ¿Consume tabaco? Esto yo creo que ya ustedes lo vieron bastante que son factores de riesgo. Por lo tanto, ¿qué antecedentes son relevantes para la carpeta de los usuarios? Carpeta, ficha clínica, como quieran llamarlas ustedes. Los exámenes complementarios, ¿no es cierto? La evaluación médica y de otras profesiones. Ya, todos los días hay evaluaciones. Por lo tanto, ustedes tienen que leer, aparte de la historia del paciente, la ficha clínica, siempre tienen que leer la hoja del día final. No puede no haber una hoja del día para que ustedes atiendan al paciente. Ya recuerden que atender no es lo mismo que evaluar. Sí podrían evaluarlo, ¿ya? ¿No es cierto? Obviamente, sean que no tienen ninguna contraindicación de moverlo, etcétera, pero no siempre van a poder atenderlo.
los exámenes complementarios que se deberían encontrar en la carpeta y, por supuesto, las gráficas diarias de enfermería. Ya, esto es importante porque ahí está todo. Sale, por ejemplo, cada cuánto tiempo giraron al paciente, ya tienen un protocolo de escala, de antiescalas, protocolo de antiescalas, ya en algunas partes los giran cada 2 horas, en otras cada 4. Entonces también ahí van anotando, por ejemplo, a las 2 de la tarde lo pusieron en el cúbito lateral derecho, a las 6 de la tarde en prono, etc. ¿Ya? Entonces, esto sí que deberían manejarlo y siempre leerlo, siempre, siempre, siempre. Uno, éticamente, no podría atender a un paciente si no lee su ficha clínica en un paciente en el hospital. Y no podría atender a ningún paciente tampoco en la consulta que no tenga todos sus antecedentes médicos. Quizás lo podría evaluar, ¿ya? Pero no necesariamente tratar. ¿Ya? Eso es antiético. No se asusten. Es para que le tomen como el sentido de esto, ¿ya? Es importante tomar las precauciones, chicos, para que no les pase alguna mala experiencia. Ya sea que un paciente se les desmaye en los brazos, se les caiga de la cama, o un paciente está haciendo ejercicio. Yo ya soy más vieja que ustedes, ya me ha tocado ver cosas, me ha tocado ver colegas, ¿no es cierto?, que, que por casualidad, no por una negligencia, pero sí hemos tenido, ¿no es cierto?, colegas que estaban haciendo el ejercicio y el paciente le dio un ataque cardíaco justo en el momento. Tenemos estudiantes, ¿no es cierto?, que se les han caído pacientes, menos se ha fracturado, pero se mueve todo el hospital cuando llega a pasar eso porque hay un protocolo donde hay que llevar los rayos, se entera todo Chile. Entonces, después de la parte práctica yo les voy a enseñar cuáles son las precauciones que tienen que tener siempre cuando van a sentar a un paciente, cuando le van a hacer las cosas, porque son malos ratos que es necesario pasar, ¿ya? Eso por la seguridad de ustedes y por supuesto por la seguridad del paciente. ¿Alguna duda, chicos? No olvidarse que estos pacientes a veces están desorientados, están confusos, muchas veces están amarraditos de las manos, ¿ya? Para que no se saquen las ondas, el oxígeno, y eso. Consultas, chicos, hasta acá para que sigamos avanzando. Se nos ha pasado, pensé que iba a ser más cortita, pero aprovechen de hacerme las consultas que tengan en este momento, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? No, profe, no hay. ¿No hay? Ya. Sí, alguien, igual le voy a pedir a alguien, la Carolina parece que es la que habla, que esté pendiente del chat porque no lo puedo ver cuando estoy, que me vaya diciendo lo que están preguntando porque no lo puedo ver cuando estoy proyectando pantalla. Por favor. ¿Ya? ¿En qué situaciones o antecedentes, uy, no sé cómo hacer esto. Ya, ¿en qué situaciones los antecedentes sociales y personales adquieren importancia? Yo creo que esta la tuvieron casi todos buenos, ¿no es cierto? Tienen que ver cuando el usuario es un niño o un adulto mayor, ya que ellos son quienes generalmente necesitan ayuda de algún tercero. ¿Sí? ¿No es cierto? Es importante saber eso. Les va a tocar de repente atender pacientes que están en situación de calle en el hospital, por ejemplo, que ustedes saben que ese paciente cuando se ha dado de alta van a tratar de institucionalizarlo, o si no probablemente se vaya a la calle de nuevo. Entonces siempre es importante saber los antecedentes sociales y personales. ¿Ya? Por ejemplo, con quién van a ingerir medicamentos, si van a necesitar ayuda, si él es el que mantiene la familia, toda la parte de trabajar, ¿no es cierto? Adicción a drogas, problemas psicoemocionales, 100% dependencia de terceros. Ya, entonces pasamos a esta otra pregunta de qué es la fascia y la disartria.
Ya, yo creo que esto también todos la tuvieron buena, pero sin embargo la completé un poquito para los que no la habían completado de esa manera. La fase, ¿no es cierto?, es una incapacidad para poder comprender, integrar, expresar el lenguaje. O sea, es como la capacidad de poder entender lo que me están diciendo y la capacidad de poder decir lo que yo realmente quiero decir, ¿ya? A través del habla. Mm, acá tenemos nosotros un monito que nosotros tenemos dos lugares que tienen que ver con con la fascia, o que están encargados de comprender y expresar el lenguaje. Uno es el área de Broca y la otra es el área de Wernicke, como está acá en la fotito, ¿no es cierto? Uno se encuentra acá en el lóbulo frontal y esta se encuentra acá en el lóbulo temporal. Y va a depender del hemisferio dominante para el lugar donde está la alteración. Casi todos somos diestros, así que como está contrario, ¿no es cierto?, va a ser siempre el lado izquierdo cuando tengan problemas del habla. Por lo tanto, cada vez que ustedes sepan que es una ACV izquierdo, ¿no es cierto?, una lesión cerebral izquierda, tienen que inmediatamente pensar, entonces este paciente probablemente tenga problemas de lenguaje, ya de habla. La arteria cerebral media, que también es una de las principales causas de isquemia cerebral, ya se tapa fácilmente, pueden producir afasia. ¿Ya? Entonces, los problemas que pueden tener, el problema a la hora de repetir palabras, falta de fluidez al intentar hablar o escribir, la capacidad para entender textos y lenguaje hablado. Y está la fascia de Wernicke, ¿no es cierto?, donde la fascia de Wernicke dice que el lenguaje y la escritura son mucho más fluidos, pero se pierde la capacidad de dotar el significado. Por lo tanto, la fascia de Broca tiene que ver como con la parte como más de producir el lenguaje, de modular, de expresar de manera hablada, ¿ya? Si se fijan incluso acá, el área de Broca está cerca también de la corteza motora, por lo tanto tiene que ver más con la parte motora del lenguaje, ¿ya? En cambio, la área de Wernicke está acá en la parte temporal, por lo tanto tiene que ver más con el significado de lo que se dice, o se lee o se escucha, ¿ya? Eso corresponde a las afasias. Ahora, la disartria, ¿no es cierto?, es otra cosa, porque la disartria es problema para articular la palabra, también tiene que ver con la parte muscular, ¿ya? Pero afecta más los músculos de la faringe, paladar, lengua, ¿ya? Es como un daño a nivel, ¿cómo les dijera?, a nivel local, ¿ya? En cambio, las afasias son a nivel cerebral, es acá, en la corteza donde se produce el problema. En cambio, la disartria es a nivel a nivel propio, ¿no es cierto?, ya sea de los músculos de la faringe, del paladar, la lengua, labios, boca. No tiene nada que ver con el contenido del lenguaje. El paciente logra entender todo lo que se les dice y sabe cómo lo tiene que decir también. El problema es que por estos problemas en estos lugares específicamente no puede decirlos, ¿ya? Habla como raro. ¿Dudas? Entonces la fascia de Broca tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte como más motora de la expresión, y la de Wernicke tiene que ver con la parte del significado. Se encuentran acá, acuérdense que Broca lo relacionan con la corteza motora y Wernicke lo relacionan con la parte ya más del pensamiento. ¿Dudas, chicos? Ya. Acá, en los tipos de sopor que era la tarea, algunos contestaron, otros no lo describieron, y algunos solamente lo dividieron entre sopor superficial y sopor profundo. Entonces, el sopor
de superficial, ¿no es cierto? Es una persona que está dormida, pero si usted le habla fuerte, el paciente va a lograr despertarse y va a poder quizás contestar en un estado de confusión, pero se va a volver a quedar dormido. En spot mediano, ustedes van a tener que movilizarlo, generar algún movimiento, ¿no es cierto?, a través del movimiento y el tacto, para que el paciente sea capaz de despertarse y pueda responder, ya sea de manera confusa, por lo generalmente son pacientes que están confusos, o puedes tener algún momento de conciencia, pero muy leve, y eso es muy profundo cuando ustedes tienen que ya aplicar un estímulo doloroso, que se utiliza, por ejemplo, la maniobra de Foix, pero en la vida real no se utiliza. ¿Ya? Ya cuando una persona no responde con eso, con estímulos táctil, no se le infiere dolor para que despierte, ¿ya? Pero se califica como sopor profundo, porque ya no despertó a los otros dos, porque si no es como muy tortuoso realizarlo. Ya, ¿preguntas, chicos, para poder seguir avanzando? No, profe, ninguna consulta. ¿Ninguna consulta? Ya, vayan anotándolas en el chat y de ahí la Carolina las va leyendo, ¿ya? Ya, acá vamos a lo más entretenido para mí. Atención, ya, atención, porque aquí esto que ustedes ya sabían, las cosas que ustedes contestaron, si no están malas, no les coloqué todo el detalle en sus correcciones, ¿ya? Si bien no están malas, la mayoría están incompletas, ¿ya? Quizás porque no lo saben, porque no lo han visto de esta manera que lo vamos a ver, ¿ya? O porque ahora se encontraron con otro tipo de patología. Quizás antes estaban más acostumbrados a ver la cifosis, la escoliosis y algunas alteraciones de asimetría. Y ahora ya tenemos que ser más específicos. Espera un poquito que me canso un poco. Entonces, ¿se ve bien la fotito? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya. Permiso, chicos. Ya, entonces si se fijan, este es un paciente hemipléjico. ¿Un hemiplegia de qué lado? ¿Me lo pueden contestar alguien? ¿A qué lado está la hemiplegia? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Lado izquierdo? Lado Izquierda. izquierdo. Por lo tanto, ¿a qué lugar estaría la lesión? ¿En el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho? Derecho. En el derecho, ¿no es cierto? Siempre es contrario. Yo les dibujé aquí estas líneas para que ustedes se den cuenta que efectivamente es una posición, ustedes observan, es una posición simétrica o asimétrica. Eso es lo primero que ustedes tienen que evidenciar en un paciente. ¿Es simétrica o es asimétrico? ¿Cómo sé yo que es asimétrico? Porque si se fijan, este lado no es igual que el otro. ¿Sí? Así, de forma general, no es igual. ¿Ok? ¿Hay chat? Profe, ¿Sí? en el chat preguntan cómo se identifica el lado hemipléjico. El lado hemipléjico ustedes lo van a identificar, bueno, siempre van a venir con el diagnóstico, pero claramente es el lado que no mueve, ¿ya? Es el lado que no mueve y es el lado que tiene estas alteraciones. Por ejemplo, se van a dar cuenta que siempre van a encontrar que el hemicuerpo afectado va a estar descendido, ¿ya? El hombro, si ustedes fijan, claramente aquí está un hombro más arriba que el otro. Y lo otro que se van a dar cuenta inmediatamente porque tiene la postura típica de un paciente hemipléjico, que es una postura de triple flexión de hombro, codo, muñeca y mano. ¿Ya? Siempre afecta más a la extremidad superior que a la extremidad inferior, porque si se fijan, abajo, la extremidad inferior, muchas veces van a encontrar extensión de rodilla, que eso se produce por la carga de peso y porque uno siempre empieza a trabajar más la parte de extremidad inferior. Y esto es uno de los grandes errores del kinesiólogo, ¿ya? Porque nosotros por trabajar más la parte inferior, dejamos de lado la parte superior. Y la parte superior, la parte de extremidad inferior por lo general se va a recuperar más fácil que la extremidad superior, ¿ya? Y si yo les tuviera que dar un consejo a todos los kinesiólogos que he formado, y siempre les doy el mismo, es que se preocupen más de que el paciente de la extremidad superior que de la extremidad inferior, porque la extremidad inferior siempre va a evolucionar mejor, ¿ya? Entonces, empecemos. La cabeza se encuentra a la misma altura, ¿logran encontrar alguna alteración? No, ¿no es cierto? La cabeza está con una leve inclinación hacia el lado afectado. Es leve, pero está hacia el lado afectado.
No tengo como un puntero acá, así como para... ¿Se fijan? Está con una leve inclinación. Y además está rotada hacia un lado. No está derechita. Ya. Entonces se encuentra con una leve inclinación hacia el lado afectado. ¿Por qué ustedes van a encontrar siempre con una leve inclinación hacia el lado afectado? Porque el paciente siempre tiende a mirar hacia el lado bueno. ¿Ya? Siempre tiende a mirar hacia el lado bueno. Siempre. Hacia allá. Ya. Después, el hombro. El hombro siempre ustedes tienen que describirlo en base a sus tres componentes de movimiento, en base a la rotación, en base a la movimiento, ¿no es cierto?, en el plano frontal, ya sea de abducción o aducción, y en base a la extensión. Ustedes me dirán, profe, pero es que acá no se ve claramente. Ya, pero es que, claro, es una foto, no es una persona real, pero hay que tratar de mirar, ¿ya? Siempre hay que tratar de mirar lo que se puede mirar y tratar como de inferir. Por ejemplo, el hombro está en rotación interna o externa. No está en rotación externa porque si cuando uno está en rotación externa, el codo por lo general tiende a la supinación. Cuando uno está en rotación interna, el codo siempre tiende a la pronación. Y este antebrazo está no está ni supinado ni pronado, pero por la posición del dedo del pulgar está más hacia la pronación que hacia la supinación. ¿Ya? Entonces, tenemos que está con una tendencia, uno puede hablar con una tendencia a la rotación interna, el codito está un poco abducido, no está tan pegado al pecho, y además da la sensación que estuviera como medio extendido, como que estuviera medio hacia atrás. Ya yo estoy tratando de hilar súper fino, ya quizás te me dicen, ya, pero sí, profe, no se nota tanto. Sí, puede ser que no se note tanto, pero traten de mirar. El codo está en flexión, ¿no es cierto? Está en flexión. Pronación de antebrazo. La muñeca está en una ligera extensión y hay flexión de dedos. Eso es lo que se puede observar. Si uno trazara una línea voy a bajar esta misma línea de acá para no demorar, entre la espina ilíaca, uno quizás también se podría dar cuenta que hay una espina ilíaca que está descendida, ¿ya? ¿Se fijan? Es leve, esto, insisto, todavía les falta a ustedes más práctica, pero después se van a dar cuenta de estos pequeños detalles. La rodilla, la cadera, está en una posición neutra de rotación. ¿Cómo puedo saber que está en una posición neutra? Porque si estuviera en una posición de rotación interna, la punta del pie estaría mirando hacia adentro. Y si estuviera en una rotación exageradamente externa, en la punta del pie estaría mirando o estaría más hacia afuera. Yo me atrevería a decir que es entre una rotación interna y una rotación externa. Cualquiera de las dos cosas está bien. La rodilla está en extensión y el tobillo pareciera estar en una posición neutra apoyada en el suelo. Mi cuerpo indemne está cargando peso en un bastón y el resto pareciera que no tiene alteraciones aparentes. Si ustedes quieren describir este lado, lo pueden describir. Entonces también nosotros aquí podríamos agregar que este paciente está ampliando su base de sustentación a través del uso de un bastón, porque la base de sustentación ahora correspondería también a este bastón, ¿no es cierto? Porque está disponible para cargar peso. ¿Dudas? ¿Es parecida a lo que ustedes habían visto? ¿Hay cosas nuevas? Profe, ¿Mm? ¿podría repetir lo que dijo de la ¿Todo? extremidad izquierda? Lo de la extremidad izquierda es que no ¿Qué parte de la entendí muy bien. ¿Qué parte? De, ¿Camila? Es la Camila, ¿no? sí, de la extremidad izquierda, de la ¿La inferior. posición? Ah, de la extremidad inferior. Sí, Lo de la espina ilíaca, lo de ujú, la posición articular. sí, eso. Ya, si te fijas, acá la espina ilíaca estaría descendida, un poco descendida. Ya, igual, insisto, son cosas mínimas que quizás ustedes no tienen por qué saber todavía. Ya, alguien me podría decir, profe, pero parecería también que está elevada. Sí, también podría ser, ¿ya? Pero
tienen que colocar algo de su Spinelli acá. Insisto, es una foto que no se ve tan clara, ¿ya? En un paciente es mucho más fácil porque ustedes lo van a ver en movimiento, ¿ya? Esta foto es mucho más difícil, así que felicitaciones para los que lograron ver algunas cosas porque está difícil esta foto. La extremidad, la cadera, ¿no es cierto?, tiene 3 movimientos, igual, que también corresponden las rotaciones, a la abducción o deducción y también a la extensión y flexión. Nosotros acá vemos que la cadera está en extensión, ¿no es cierto? No hay duda. Rotación interna, yo deduciendo a través de la posición de la punta del pie, cuando uno está con rotación interna, la punta del pie va hacia adentro. Cuando uno está en rotación externa, la punta del pie va hacia afuera. Y cuando está en posición neutra, va derechita. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que está entre rotación neutra y rotación externa. Abducción, no me parece que está abducida, está en una posición neutra. Y extensión, dijimos que estaba en extensión. La rodilla se encuentra en una extensión, ¿no es cierto? El tobillo se encuentra en una posición neutra, o en una posición cero, o en una posición de 90 grados de pie, al parecer, por lo que se observa en esta foto, ¿no es cierto? Y eso. Ahí sí, recuerden que estoy grabando y esto va a quedar guardadito y se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? ¿Alguna duda, chicas, chicos? No, profe, no hay ninguna escrita al menos. Ya. Ahora vamos con este otro caso. Primero, describir la posición. Paciente se encuentra en posición sedente, ¿no es cierto? Con una ayuda técnica de silla de ruedas. Esta, si tuviéramos que ser más específicos, es una silla de ruedas llamada estándar. Ya están las sillas de ruedas neurológicas, que son las que tienen apoyacabeza, y están las sillas de ruedas estándar, que son las comunes y corrientes. ¿Ya? Esta es una silla de ruedas estándar. También, si ustedes observan, este paciente tiene una evidente asimetría. ¿Ya? Él sí que está muy asimétrico y se nota claramente. Siempre se describe de proximal, de cefalocaudal y de proximal a distal. ¿Ya? Siempre. Entonces, el paciente está cargando peso hacia la izquierda. Ya se nota que está con todo su cuerpo, voy a utilizar una palabra que no es muy bonita, pero está como echadito, ¿no es cierto?, hacia este lado. ¿Ya? Está cargando peso, la extremidad superior cae al lado, ¿no es cierto?, como que colgara al lado, su hombro está completamente descendido, se observa ahí en esa flechita, se las puse ahí porque se observa una hipotrofia, ¿no es cierto?, o una atrofia del deltoides, está clarito. ¿Qué más? Da la sensación, ¿no es cierto?, que estuviera como en una rotación interna de hombro. Recuerde que cuando hay rotación interna de hombro, las manos están mirando hacia abajo, ¿ya? Y está aducida, está pegada al cuerpo, ¿ya? Y está en posición neutra entre flexión y extensión. El codo está en extensión, antebrazo en pronación y la mano, ¿no es cierto?, está en flexión. La muñeca se observa con una ligera extensión. Después acá la cadera, ¿no es cierto?, acá abajito está escrito, está en una ligera rotación interna, se observa un poquito, está abducida y está flexionada. Y el tobillo izquierdo, si uno se puede hacer súper quisquilloso, mirar esta foto, está, si se fijan, está posterior a el otro tobillo. ¿Ya? Y además tendríamos que agregar que, tiene además una sonda Foley acá. ¿Se fijan? Alguien por ahí lo puso hoy. Alguien por ahí lo puso, pero ahí hay una sonda Foley. Ay, ya, no importa, ustedes me entienden. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta imagen?
No, profe, nadie ha escrito, ¿no? Ya, entonces nos vamos a esta imagen donde tenemos una visión anterior y una visión posterior. En la visión anterior, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, lo primero que se nota, que también hay una simetría. Si se fijan, hay una simetría entre la extremidad izquierda y la extremidad derecha. Está claramente evidenciada. Ya, ella acá tiene una atrofia de esta extremidad versus una extremidad que está normal. Lo otro que se observa es una ligera rotación interna. Siempre el valgo está acompañado de una rotación interna. Ustedes si ahora están de pie o se colocan de pie, hagan un valgo, simulen un valgo. El valgo siempre está con rotación interna de cadera. ¿Ya? La patela está medializada, es decir, está hacia el centro, ¿no es cierto? Bueno, el tobillo está en valgo. Eso es lo que se puede observar en esta posición. Y en la visión posterior, se fijan que aquí está el tobillo, ahí se observa un poquito de valgo, y acá les marqué, pero en realidad lo marqué porque tiene como la punta del dedo levantada, no sé si lo logran ver, pero está como que no, es como raro ese dedo, pero eso es un detalle. Por posterior, entonces, tiene una atrofia, ¿no es cierto? Tiene un valgo de rodilla, y acá sí se observa más el valgo de tobillo. Ya acá se fijan que se nota el músculo, los gemelos, hay ahí una cuenca, en cambio aquí se nota su extremidad totalmente, totalmente disminuido el trofismo muscular. En esta, que era la de la pierna, la que tenía la pierna con edema, lo más característico era el edema, ¿no es cierto? Donde tiene una fobia positiva, se hunde, ¿no es cierto? Se genera una fobia es como una depresión, tiene un hallux valgo, ¿se fijan? Tiene hiperkeratosis. Alguien por ahí me puso, tenía así como un callito en el pie, ¿ya? La palabra técnica es hiperkeratosis, para que la noten. ¿Ya? En el borde lateral del hallux tiene manchas circulares pigmentadas café oscuro, que también pueden ser, no sé, no le veo la cara a esta paciente, pero si fuera un paciente adulto se podría decir que son manchas tenibles. Acá les puse una clasificación del edema en grados según su magnitud. Grado 1, depresión leve, desaparición casi espontánea. Grado 2, depresión de 4 milímetros, desaparición a los 10 segundos. 6 milímetros. Grado 3, recuperación en 1 minuto. Grado 4, depresión de 1 centímetro, persistencia 2 a 5 minutos. Entonces aquí no sabemos, pero da la sensación, ¿no es cierto?, como que fuera quizás un grado 2. No sabemos cómo desaparece, así que debería estar entre grado 2 y al parecer. ¿Sí? Y eso sería. Ahora, el edema. ¿Alguien me puede decir cuáles son las causas del edema? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son las causas del edema? ¿Por qué se produce el edema? ¿O de qué nos estaría, por ejemplo, si yo voy a atender a un paciente hospitalizado y lo encuentro con edema y ayer no tenía, ¿qué podría yo sospechar? Puede ser como la retención del líquido, ¿no? Retención del líquido. ¿Y la retención del líquido por qué se causa? ¿Por qué causa? ¿Por qué tipo de enfermedades, por ejemplo, se podría causar? Hipertensión. Hipertensión, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Piensen un poquito. Arriésguense un poquito. Podría ser también por insuficiencia, alguien está hablando en el chat para eso, ¿no? Sí, profe. Renato dice por poca movilidad de la extremidad. Sí, por poca movilidad de la extremidad, ¿no es cierto? Porque recuerden que los músculos generan, ¿no es cierto?, el input o la fuerza también a esas venitas para que puedan ir subiendo la sangre, ¿no es cierto? Así que es importante. Ya, pero también puede ser porque este paciente está con una insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia renal,
ya también. Ya, entonces, por eso es importante un problema en las válvulas, ¿ya? Y un paciente con edema, ¿qué riesgo puede tener? ¿Es peligroso que uno tenga edemas? Bueno, sí, porque tiene una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque podría ser una insuficiencia renal, podría ser, ¿ya? Entonces una retención del líquido es más que una retención del líquido. También puede ser producto de alguna falla sistémica. Eso es importante saberlo. Y, ya, ¿y cómo se soluciona eso? Con ejercicio, con vendaje. Ustedes como kinesiólogos van a tener que utilizar vendajes para sus pacientes y también con las medias compresivas, ya que son las medias que ayudan al retorno venoso. Algo le iba a decir, pero ahora me olvidé. Ya, bueno, el riesgo que tiene una persona que tiene edema es de hacer coágulos. Y esos coágulos se pueden ir al corazón, puede hacer un paro cardíaco, o se pueden ir al cerebro y puede hacer una ACV. ¿Ya? Entonces, igual es bueno controlarlo, evaluarlo y tratarlo. ¿Ya? Entonces, nosotros como kinesiólogos vamos a tener un impacto importante en la disminución del edema, ya sea con técnicas compresivas y también a través del ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Ya, entonces para terminar, vamos a hacer cortito. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero saber si alguien tiene alguna duda. Primero. Ya, sí, no hay más dudas. No, profe, nadie ha escrito. Ya, entonces quiero que me empiecen a decir uno por uno una cosita, la nombren nada más, no quiero que lo expliquen, solamente que nombren y quiero que digan qué aprendieron hoy, con qué se van de esta clase, qué fue lo que más les llamó la atención. Yo creo que la inspección, profe.